Entre letras e historias se honra de tener al queridísimo doctor Diego Bernardini, doctor, escritor, líder de la nueva longevidad y amigo de nuestro programa. Lo más importante. Eso es lo más importante. Diego, qué gusto tenerte aquí y por fin llegó a nuestras manos, ¿verdad? Porque Por lo fin. estás esperando desde hace ¿cuánto tiempo? Y estaba programado justo cuando comenzó la pandemia. Así que Exactamente. los planes editoriales se fueron para adelante. Bueno, por suerte ya lo tenemos aquí. Oye, eso lo celebramos y yo espero que no se te haya olvidado el contenido, para que No. nos puedas platicar, para que nos puedas platicar en qué consiste, por qué hablar de la nueva longevidad y por qué quitas el término vejez y envejecimiento. A ver, en realidad no se lo quita. Yo creo que la longevidad es un concepto mucho más amplio. Muy bien. Habitualmente desde lo social, la vejez, el envejecimiento, está muy ligado a dos temas que existen, como digo, que es la transición demográfica, el dato duro de que cada vez hay más personas mayores, pero por sobre todas las cosas a una visión centrada en la presencia de enfermedad, en la necesidad de cuidados, en la dependencia. Cuando la longevidad es un concepto mucho más amplio, 360 grados, donde está esto, por supuesto, porque son desafíos, pero sin olvidar que la mayor parte de las personas mayores son como quienes hoy nos acompañan acá, personas que están en un estado de salud que les permite independencia, autonomía, proyección y sueños. Exacto. No dejamos de soñar por ser personas mayores, no dejamos de cuidarnos, ¿cierto? No, no. Lo que ocurre es que habitualmente no solemos hablar con las personas mayores y uno de los grandes errores, particularmente de los médicos, es que solemos tomar decisiones, inclusive hasta de los políticos, pero decisiones por ellos. Si hablásemos con ellos más seguidos, si los escucháramos, si les preguntáramos, nos daríamos cuenta lo que vos decís, que para el sueño no hay una fecha de vencimiento, que para el deseo personal tampoco, que en realidad lo que están faltando son oportunidades, pero la necesidad es escucharlos, es incluirlos, es hacerlos partícipes, que por otro lado es lo que quisiéramos vos, yo y como digo, todos los que nos están hoy viendo. El libro no tiene ni una página de desperdicio, pero me encanta cómo entre varias cosas más vas desmitificando los clásicos mitos de, por ejemplo, la sexualidad de las personas, la importancia de una actitud frente a la longevidad, la importancia de la alimentación. ¿Qué cosas destacas? ¿Qué sientes que en este momento de nuestro país aporta tu libro? Incluso de Latinoamérica, porque Sí. es un libro que se va a poder leer justamente por la facilidad del idioma en muchos países. Sí, primero es un libro exactamente como dijiste, que está orientado a toda la región, incluyendo España y Portugal, porque es un poco Eso, los claro. lugares donde uno trabaja, donde uno ha vivido, donde uno ha estudiado. Pero por otro lado, me parece que acá hay algo que es muy importante, o que para mí por lo menos es importante, que es la honestidad y la confiabilidad de que es un libro que en realidad es como suelo escribir yo, en base, primero, evidencia, investigación clínica, lo que Exacto. basa, digamos, la toma de decisión. Segundo, a la experiencia propia. Uno ya está en la segunda mitad de la vida. Yo como 56 años siempre digo que era de los estudiantes de medicina que ya sabía a qué me iba a dedicar. Y eso tenía que ver con el cuidado y la atención de adultos y personas mayores. Y la otra, el tercer pilar, son los testimonios. Son las voces propias de personas que han influido en mi vida, personas mayores que he consultado y que de alguna manera brindan como se suele decir, un aterrizaje a un lenguaje fácil, comprensivo, donde está lo técnico, pero donde de alguna manera se cumple o busco que se cumple mi objetivo, que es cambiarle la vida a una persona que de salud no entiende nada, que no es médico y que va caminando por la calle. ¿Cuándo descubriste que te querías dedicar a las personas mayores? Porque no todos los médicos lo eligen, y menos estudiando y siendo jóvenes. La vejez es algo como muy lejano, ¿no? A los Sí. veintitantos, es Sí, sí. muy Yo aquí, lejano. a ver, creo que hay dos respuestas a lo que me decís muy, muy fácil. A mí primero siempre me gustó aprender. ¿Y de quién aprende uno de chico? De los mayores de la familia. Los mayores, claro. Y yo conocí 3 bisabuelas, tuve a mis 4 abuelos prácticamente. Mi última abuela murió hace 4 años, con más de 100 años. O sea que siempre me rodeé de personas mayores. Y eso claramente facilitó. Por supuesto, he tenido grandes maestros que me han acompañado en la vida, que también sensibilizaron hacia ese camino. Y bueno, y después, como dice la propaganda del café, una cosa lleva a la otra. Ajá, ajá. Oye, me gusta mucho cómo, te decía, vas como
desarticulando los mitos. Por ejemplo, aquel que dice, siempre te dicen, ay, tú vas a envejecer como envejecieron tus abuelos, porque la información genética ya está dada en tu cuerpo, hagas lo que hagas. Wow, cuando me dices que se va al 30%, Sí. cuéntanos esa parte que es muy Sí, interesante. muchas veces, a ver, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Conociste bisabuelas, o sea, vas a ser longevo. No, la genética, hoy hay estudios, y están citados en el libro, apenas explican un tercio, el 28-30%. ¿Dónde está la mayor parte? En lo que prácticamente todos necesitamos influir, desde personas a la comunidad, que es el ofrecer conductas, el educar en conductas, hacer una pedagogía de la longevidad donde de chicos ya sepamos que esas conductas se van a convertir en hábitos. Y la idea o la opción que tenemos es que sean hábitos saludables o no. Y hoy, hábitos saludables prácticamente son responsables del 60% de la longevidad. Por lo tanto, a ver, podemos intervenir, podemos pensar, podemos... O sea, uno tiene que tener suerte, estamos de acuerdo, pero la mayor parte depende de cada uno de nosotros. Si sabemos que tenemos... Y esto es muy importante y te diría que más allá de actividad física que hablamos, más allá de la alimentación que hablamos... Y que le dedicas un buen de páginas a ambos. El propósito de vida. Yo creo que hoy la clave, y esto cada vez hay más evidencia, más investigación, son los vínculos emocionales, las relaciones, las amistades. Cómo podemos sortear esa posibilidad de que se van transformando a lo largo de la vida y cómo podemos tener la capacidad de adquirir, de valorar y de hacer nuevos vínculos emocionales. Me gusta mucho que tú hablas de 50 años para arriba. No solamente dices a partir de los 60 o los 65 años, dices de los 50 para arriba. Eso quiere decir que tengo por lo menos una década para reajustar mi estilo de vida. Sí, a los 50 llegamos en ese momento de que hoy se considera la mediana edad, y fíjate que no hablo de la crisis de la mediana edad, hablo de mediana edad, que es un concepto diferente, donde además ya nos salieron canas, ya nos salieron arrugas, ya nos dimos cuenta que... Exactamente. Entonces me parece que ese es un punto interesante para ver, porque también entendemos que hay una finitud, que hay un horizonte que nos va a llegar. Nadie, como decía un gran maestro, nadie queda para testigo, donde podemos empezar a trabajar y a pensar, porque además, Pati, tenemos la experiencia de una primera mitad de vida. 50 años. Donde de alguna manera la mayoría de nosotros cumplimos con los patrones y con lo que se esperaba socialmente. Trabajar, estudiar, una familia, todo lo que... Y de repente llegamos a ese momento y decimos, bueno, ok, ya cumplí con esto. ¿Qué quiero para adelante? Y me parece que este libro de alguna manera te ofrece las pistas para reflexionar, para pensar, para modificar, girar el ángulo que implica el hacernos mayor y a partir de ahí hacer de la segunda mitad la etapa más larga e interesante que nos toque vivir. Claro. Y tú dices algo muy, muy sabroso, la etapa más interesante que nos toca vivir. Esa tenemos tiempo de construirla. Esa etapa ya está aquí. ¿Sí? Y tú me lo dices con la nueva longevidad. Sí, o sea, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del hoy y aquí y ahora. México, 18 millones de personas mayores de 60 años que van a ser el doble dentro de 15 o 20 años. Entonces me parece que tenemos que empezar a prestar atención cómo nos gustaría esta longevidad. ¿Y por qué nueva longevidad? Porque lo vamos a vivir, lo están viviendo las personas mayores de hoy de una manera diferente a la que lo vivieron sus propios padres, sus propios abuelos. Sí. Es una concepción nueva. Tienes un don maravilloso, entre muchos otros, que es viajar constantemente y te encuentro, mandas un mensaje de Argentina, estás en España, ya visitaste Colombia hace poco, vas a la Unión Americana. ¿Estamos envejeciendo en América Latina de manera más o menos pareja? No. ¿O hay una gran diferencia entre los países? Y este es un gran punto, porque a veces nos muestran a nosotros modelos de los baby boomers americanos o del retiro, lo que es en Europa. Y nosotros no tenemos esas capacidades y esas posibilidades. Nosotros estamos envejeciendo en términos poblacionales muy rápido, estamos envejeciendo con un nivel de pobreza muy general. En México, 4 de cada 10 personas mayores de 60 años son pobres. Eso es importante. ¿Me repites? 4 de cada 10. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo. 4 de cada 10. Un informe del 2018. Sí. Entonces, y además tenemos instituciones frágiles.
o sea, instituciones frágiles que no garantizan una pensión. Y hoy sabemos que las personas, cuanto más mayor nos volvemos, la pensión se vuelve mucho más importante. Entonces, nuestra forma de envejecer como país, como población, es totalmente diferente y esto es hora de que empecemos a ponerlo sobre la agenda y sobre la mesa de decisiones. Pues me va a dar mucho gusto que usted conozca la segunda mitad, los 50, vivir la nueva longevidad del doctor Diego Bernardini, que hoy nos ha honrado con su presencia en nuestro programa. Diego, me espero a la segunda parte, porque ya debes tener información para escribirlo. Estamos en eso. Muchísimas gracias, Diego. La mejor de las suertes en esta etapa y en una próxima que yo sé que estás abriendo dentro de unos pocos días. Gracias a usted por estar con nosotros. Esta lectura yo le puedo garantizar que le va a enriquecer su vida social, porque mirará a los viejos de una manera distinta y usted va a tener muchísimo mayor calidad de autocuidado y calidad de vida. Y está aquí a sus órdenes en las principales librerías en nuestra ciudad.